Hola, venimos a hablarles sobre el estructuralismo de la materia de procesos psicológicos básicos. Mi equipo está conformado por Tania Jacqueline García Hernández, Lupita del Carmen Izquierdo Castillo y una servidora, Magda Yamili Torres García. Bien, empecemos con el origen del estructuralismo. Esta es una corriente de la psicología que se centra en el estudio del contenido y estructura de la mente y pensamiento humano. Fue desarrollado en Alemania por Wilhelm Wundt durante el siglo XX. Más tarde, Edward Titchener fue quien lo llevó a Estados Unidos, pero antes de eso, Wundt propuso la introspección y la experimentación como método de trabajo que veremos más adelante. Este también fue denominado psicología estructural. Desde que se planteó, el ser humano ha modificado su conducta de acuerdo a la conciencia y a sus habilidades de desarrollo. Este término se refiere al estudio de los elementos de la conciencia. Su principal objetivo es poder ahondar en la ciencia humana. También se propone analizar un área en específico que busca la cualidad interna del paciente, considerada como estructura que a su vez tenga significado sobre la cultura misma. Características del estructuralismo. Observación. Está presente en todos los procesos de estudio. Es fundamental para determinar la conducta del paciente según las experiencias vividas. Cabe destacar que dicha observación no puede interferir en ningún momento en la introspección misma del individuo. A diferencia de la corriente o modelo funcionalista, el estructuralismo no apela a una observación atenta y establecida, ya que en ella las unidades interconectadas no se consideran como un conjunto tal cual entiende el estructuralismo, sino más bien como formas significantes. Lengua como sistema. Esta corriente considera la lengua como un sistema, es decir, que no está desasociada de ningún elemento como conjunto solidario. Enfoque descriptivo. Se estudia el comportamiento del individuo bajo introspección para realizar una descripción con exactitud de cada proceso, cambio y experiencia que vive el mismo. Se realizan los estudios desde un enfoque descriptivo analizando estructuras y sus respectivas relaciones. Método inductivo. Se deja de lado la experiencia del medio o contexto y se realiza una teoría desde el análisis del cuerpo como tal. Como lo dice el nombre, se recurre a un método inductivo, o sea, se fundan teorías desde un análisis como tal, dejando de lado la influencia del medio o el contexto. Análisis estructural. Desde el inicio de un análisis estructural se precisan niveles, se demarcan unidades de modo jerárquico y se especifican nociones, empleando una terminología adaptable a sus necesidades. Antecedentes. Como toda corriente o estudio tiene antecedentes, en esta ocasión el estructuralismo se rige por la influencia del existencialismo, no como filosofía, sino como impulso para el nacimiento de la teoría estructural. En las décadas de 1940 y 1950, la filosofía francesa se orientó hacia el existencialismo, principalmente por el medio de Sartre. De ahí surge la perspectiva metodológica. A pesar de que el método tenga teorías y ramificaciones filosóficas en consideración, no significa que se pueda catalogar como escuela. Más bien, debe ser implementado con una perspectiva metodológica para el estudio del comportamiento del ser. No puede indicarse manifiestamente que el estructuralismo sea una escuela, sino que razonablemente se lo puede definir como una perspectiva metodológica hacia las ciencias humanas, como lo son la antropología cultural, la lingüística o la historia. Estructuralismo y literatura.
Cuando el estructuralismo es utilizado para explorar y analizar a la literatura, se buscará inspeccionar la organización de una narración más allá de su contenido. Así, se logrará confrontar y encontrar relaciones y estructuras análogas en trabajos que conciernen a periodos y culturas disímiles. Contexto y relaciones. El estructuralismo nace en los conceptos de marxismo y el funcionalismo, compartiendo similitudes en que todos comparten conceptos y nociones ajenas al concepto de la ciencia. Impacto y actualidad. Con el estructuralismo prosperaron todas las ciencias humanas. La historia alcanzó un nuevo sentido. Los estudios históricos alcanzaron así otra dimensión. En el presente, este método plantea simultáneamente al hombre como un ser potencial y de objeto de discernimiento, del que se da la expansión de las ciencias, ya que es el único que discute y transforma las estructuras. Ok, pero se preguntarán quién fue Wilhelm Maximilian Wundt. Bueno, pues como ya lo habíamos mencionado, él fue el principal teórico. De igual manera fue un psicólogo y filósofo alemán. Él desarrolló el primer laboratorio experimental en Leipzig. Fue también profesor de Eduard Titchener, quien tiempo después planteó su teoría sobre el estructuralismo de acuerdo a los conocimientos y las teorías estudiadas en conjunto con su maestro Wundt. También se le relaciona con frecuencia con la literatura antigua y la relación que tiene esta con la implementación de métodos similares en la introspección. La utilización que Wundt hace acerca de la introspección como el método de la psicología lo coloca en las categorías de psicólogos que son partidarios de técnicas sumamente objetivas para estudiar los procesos mentales y conductuales del ser humano, y es considerado como líder fundador de la nueva disciplina. También fue el primero en separar la psicología como disciplina científica propia, al margen de otras disciplinas como la fisiológica y la filosófica. Está considerado como el padre de la psicología moderna y otras personas lo creen el padre de la psicología general. Edward Titchener nació en 1867. Fue un psicólogo británico, quien fue estudiante de Wundt. Después se convertiría en su mentor a lo largo de su vida y le incentivó a exponer su teoría al mundo. Cuando fue adulto, se mudó a los Estados Unidos, país donde tuvo un mayor éxito. Existía debate en torno a si la fundación de la psicología estructuralista debe ser atribuida a Wundt o a Titchener. Si bien las ideas centrales de esta orientación psicológica parten de Wundt, fue Titchener quien sistematizó, extendió y popularizó sus propuestas en los Estados Unidos, que por entonces se estaban convirtiendo en el núcleo mundial de la psicología. La psicología estructuralista propone que podemos entender la estructura de los procesos mentales a través de la definición y la categorización de los elementos que conforman la psique, particularmente de los contenidos mentales y de los procesos por los cuales estos tienen lugar. Titchener es considerado el fundador del estructuralismo junto con Wundt. Es introspeccionista. En el momento de su llegada a los Estados Unidos cometió el error de presentar a su maestro como tal, lo que confundió mucho más a la población americana, ya que en esa parte del mundo no existía la diferencia entre consciente e inconsciente. Con el paso del tiempo el estructuralismo se debilitó y finalmente sucumbió por la insatisfacción de restringir la psicología al análisis introspectivo de la conciencia. Pero Titchener clasificó cada uno de los elementos de la mente. Afirmó que la conciencia está formada por tres tipos de fenómenos: las sensaciones, las imágenes y los estados afectivos. Al unirse varios de la misma clase, aparecen procesos complejos.
Las sensaciones serían los elementos que componen las percepciones, mientras que los afectos darían lugar a las emociones y las ideas a los pensamientos. Según Titchener, es posible obtener información fiable sobre la naturaleza de la mente a través de la introspección y del conocimiento de uno mismo. De hecho, para este autor, este es el único método que permite analizar los procesos mentales de forma fiable, puesto que afirmaba que la psicología debía ser necesariamente una disciplina basada en la introspección. Método de introspección. La introspección es un acto de autoconciencia que implica pensar y analizar nuestros pensamientos y conductas, y es una de las características que nos define como seres humanos. Repetimos nuestras experiencias y acciones con esperanza de entender quiénes y cómo somos. El término también se emplea para hacer referencia a una técnica experimental que consiste en analizar los propios pensamientos y sentimientos de forma estructurada y rigurosa. Cuando nosotros reflexionamos sobre nuestros pensamientos, emociones y recuerdos y examinamos lo que significan, estamos haciendo introspección. La técnica desarrollada por Gunt, que también es conocida como autoobservación experimental, consistía en entrenar a las personas de la forma más sistemática y objetiva posible, para poder así analizar el contenido de sus propios pensamientos. Gunt creía que había dos componentes claves que componen el contenido de la mente humana: sensaciones y sentimientos. Pero la elección de este término no ha ayudado mucho a lo que Gunt pretendía, que era desarrollar un procedimiento experimental rígidamente controlado. Tipos de introspección. Para la psicología existen dos tipos de introspección: autorreflexión y autorrumiación. La autorreflexión es la forma positiva de introspección. A través de esta atribuimos significados e importancia a nuestros pensamientos y acciones, aceptando y aprendiendo de nuestros errores y aumentando la autoconciencia. La autorrumiación, en cambio, es la forma negativa de introspección, donde la persona se obsesiona con sus defectos, duda de sí misma y su autoestima se ve mermada. Ciertos rasgos de nuestra personalidad favorecen la experimentación de la forma positiva o negativa de introspección.